Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 3. Traición. Parte 1. El sonido del viento se precipitó en sus oídos. Había un ligero olor a brisa marina. Algo le rozó la mejilla con la suavidad de un peluche. Era una melena larga que olía dulce como una flor. Xiao-chan. Despierta, Xiao-chan. Yui, ri. La feroz sacudida de su hombro despertó a Ikabacio. Lo primero que vio fue el rostro familiar de su mejor amiga. Los ojos de Aba Yuri vacilaron con preocupación, y se vio enormes alas cortando el viento detrás de su amiga. Eran alas de dragón que brillaban como el acero. ¿Glenda, Oh, sí. Glenda saltó frente a nosotras y se negó vigorosamente con la cabeza mientras fragmentos de recuerdos comenzaban a regresar a ella. Glenda había aparecido de la nada, invocando la corrosión de Nod para formar una puerta por la que las había arrastrado. Al parecer, Xiu y compañía estaban en la espalda de Glenda en ese mismo momento, volando Dios sabe dónde. A juzgar por el estado de su cuerpo, Xiu pensó que no había estado inconsciente por mucho tiempo. Todavía no deberían haber estado tan lejos de la isla Itogami. Cuando tuvo ese pensamiento, Xiu comenzó a mirar a su alrededor, y luego Yuri señaló hacia arriba con una expresión grave. Xiao-chan, mira. Desconcertada, Xiu miró hacia arriba y sus ojos fueron recibidos por la brillante superficie del mar. Xiu se quedó boquiabierta ante la extraña escena. Un mar aguamarina cubría el espacio sobre su cabeza. Un cielo cubierto de nubes se extendía debajo de ella. Perdiendo su sentido de arriba y abajo, Xiu se aferró desesperadamente a la melena del dragón. Se sentía como si estuviera teniendo una pesadilla. ¿Qué es este lugar? Xiu miró a su alrededor aturdida a un mundo donde la tierra y el cielo habían intercambiado lugares. Sin puntos de referencia por los que pasar, no podía hacer una estimación adecuada de la distancia, pero el mar sobre sus cabezas estaba a una altitud de 2 o 3 mil metros como mínimo. En el centro del vasto mar estaban las siluetas de innumerables islas girando en espiral. Tuvo una sensación de déjà vu mientras contemplaba las ruinas de una ciudad de color acero, una isla artificial. Esa no es la isla Itogami, ¿verdad? Aunque parece ser una isla artificial. Yuri habló con una expresión perpleja. Se negó con la cabeza en silencio, incapaz de responderle. Se parecen a las estructuras de la nueva Itogami, sí. Una Kiria de aspecto infeliz apareció detrás de Xiu y Yuri encima de la melena oscilante de Glenda. Aparentemente, había trepado con cuidado por la larga cola de Glenda. Kisaki Kiria, así que tú también estabas sana y salva. Sí. Debes encontrar eso bastante desafortunado. Kiria le dio a la sorprendida Xiu una respuesta irónica. Yuri miró entre la isla artificial sobre ellas y el rostro de Kiria. Realmente parece nueva Itogami. Entonces esto podría ser. Nod, ¿no es eso lo más probable, especialmente cuando agregas que ella controla la corrosión de Nod? Kiria se encogió de hombros mientras hablaba. Xiu se sintió mareada una vez más. Claro, habían estado observando la puerta desde la superficie, pero visitar Nod ella misma sin ningún tipo de preparación, emocional o de otro tipo, estaba mucho más allá de sus expectativas. ¿Qué demonios está pasando, Glenda? ¿A dónde nos llevas? Yuri le hizo esta pregunta a Glenda en el tono de una madre que regaña a una hija pequeña, pero el dragón de acero simplemente movió las orejas sin mirar atrás. No estaba mirando la isla artificial sobre ellas, sino el mar de nubes que se extendía ante sus ojos. En un espacio entre nubes blancas, como algodón de azúcar, había una sola franja de tierra, parecida a un cabo con acantilados a ambos lados. Glenda se dirigía directamente hacia este cabo en el cielo. Parecería que esa estructura es nuestro destino. Kiria señaló esto con calma, mirando a la estructura artificial. Era una estructura alta que se asemejaba a un campanario. ¿Es eso una iglesia? Me parece una instalación de control de represas. Yuri y Xiu inclinaron la cabeza, murmurando respectivamente. La capa que flotaba entre las nubes tenía una torre puntiaguda sobre ella, una vista hermosa pero extraña. ¡Da! Glenda rugió en voz alta como para anunciar su regreso. Haciendo un gran círculo en el aire por encima de la torre, comenzó a lanzarse hacia el cabo. En
realidad, se dirigían hacia el cielo, por lo que quizás era más exacto llamarlo un ascenso precipitado. Los pensamientos confusos de Sio estaban reflexionando sobre este tema cuando el cuerpo entero de Glenda se envolvió repentinamente en un brillo acerado. El enorme cuerpo del dragón se contrajo rápidamente y su voluminosa melena se convirtió en cabello largo. Glenda liberó su forma de dragón y volvió al cuerpo de una niña. Esto, naturalmente, significó que las chicas que viajaban en su espalda fueron lanzadas por los aires. Glenda. Espera. Si nos tiras de aquí, moriremos, vamos a morir. TCH. Mientras Yuiri y Sio gritaban con fervor, Kiria en silencio ciñó su cuerpo para amortiguar la caída, pero sin importar el tiempo que esperó, el impacto de su aterrizaje no llegó. Después de todo, no se estaban cayendo. Ciertamente se estaban moviendo hacia abajo, pero la fuerza era mucho más suave de lo que habían imaginado. Liberadas de la fuerza de la gravedad, sus cuerpos eran livianos, casi como si estuvieran paradas sobre las nubes, dado que, de hecho, estaban sobre las nubes, la sensación bien podría haber sido natural. Como astronautas en una caminata espacial, Sio y compañía agitaron torpemente sus extremidades mientras aterrizaban en la capa en medio de las nubes. La sensación de luz transmitida a través de las plantas de sus pies se sentía como si hubieran aterrizado en un puente de papel maché. No duele. Es como caminar en la luna. La ligereza de sus cuerpos se sintió lo suficientemente extraña como para que Yuiri y Kiria soltaran. Comentarios perplejos. Son las leyes de la física diferentes a las de nuestro mundo. Sio tocó el suelo cubierto de musgo mientras especulaba. No se parecía a nada que ella hubiera esperado, pero esto era parte de Nod. La inversión de cielo y tierra y la fuerza de la gravedad probablemente eran cosas que no solo necesitaban aceptar tal cual. Por otro lado, después de haber llevado a Sio y compañía tan lejos, Glenda volvió a su habitual vigor. ¡Da! Yuiri. Sio. Espera aún. Glenda. Incapaz de soportar el peso de la niña dragón que saltaba, Yuiri se tambaleó hacia atrás. La débil gravedad hizo que plantar los pies fuera ineficaz. Pequeña. Estaba muy preocupada. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Da. Reprendida por Yuiri en un tono firme, Glenda se marchitó y bajó la mirada. Exhalando con profundo alivio, Yuiri abrazó a Glenda contra su pecho. Estoy tan contenta de que estés a salvo. Da. Jejeje, los felices ojos entrecerrados de Glenda parecían temblar mientras abrazaba a Yuiri. La expresión de Sio era tensa mientras miraba la conmovedora reunión de la pareja. Entonces, ¿dónde está esto, Glenda? Estamos realmente en Nod. Ciertamente nos dijiste que viniéramos a salvar a Aurora Florestina. Da. Aurora-chan. Respondiendo a la pregunta de Kiria, Glenda jadeó y levantó la cabeza. La chica dragón desvió la mirada hacia la pequeña torre de color acero que se alzaba en la punta de la capa. Como respondiendo a su mirada, la puerta de la torre se abrió. Aunque llena de cicatrices y una sombra de sí misma, era una gruesa puerta metálica. Asomando la cabeza desde el interior había una chica que abrazaba a un osito de peluche. Tenía un cabello vívido y dorado que parecía cambiar de color como un arco iris y tenía ojos azules de vampiro que brillaban como llamas. Aurora. Yuiri gritó el nombre de la chica. Los hombros de la pequeña vampira de cabello dorado temblaron como si estuviera asustada. ¿Eres realmente Aurora? Sio estaba nerviosa por la ligereza de su cuerpo mientras se acercaba a la chica. Aurora abrazó al osito de peluche con más fuerza contra su pecho, aparentemente reafirmando su determinación mientras abría la boca. Sé cómo han llegado a este lugar. No estamos realmente seguras nosotras mismas. Parecía conflictuada, haciendo una mueca mientras miraba a Glenda, pero la única chica que parecía capaz de explicar la situación simplemente sonrió inocentemente mientras abrazaba a Yuiri. Aurora-chan, ¿estás bien? Escuchamos que Kohou te entregó el poder del cuarto progenitor. Yuiri inquirió en lugar de Sio. Los ojos de Aurora se posaron en el anillo en la mano izquierda de Yuiri. En secuencia, luego desvió su mirada hacia las manos izquierdas de Sio y Kiria, y los dedos anulares de cada uno. Anillos de pacto. Triple A. Estás equivocada. Lo malinterpretas, estos son. Sé cierto. Kohou-kun no nos ha hecho nada en absoluto. No aún. El comentario vacilante de Aurora hizo que Sio y Yuiri sacudieran vigorosamente la cabeza. Da. Dijo Glenda, inclinando la cabeza mientras miraba a la pareja inmensamente nerviosa. Lo que sea, pero, ¿qué es esa criatura mal cocida? Dios mío, pensó Kiria con un suspiro antes de hacer la pregunta. Estaba mirando directamente al osito de peluche que Aurora estaba abrazando contra su pecho.
Kiria dudaba que el extraño personaje mascota de procedencia desconocida hubiera sido modelado a partir de una criatura viviente real. ¿Qué? No seas grosera, sacerdotisa de Taisykyoku. El oso de peluche de repente movió sus ojos saltones y miró a Kiria. Habló. ¿Está vivo? Xiu y Yuri exclamaron sorprendidas. Ver la conmoción del dúo hizo que Aurora también tensara su cuerpo. ¿Qué? Saltando hacia atrás al instante, Kiria sacó su lanza de color plomo del estuche que tenía en la espalda, una lanza bifurcada con una punta como la de un diapasón. Este era la Richel Karel de Taisykyoku, pero incluso con la punta de esta lanza apuntando hacia él, el osito de peluche mal cosido sonrió sin mostrar el menor asomo de miedo. Vamos a ver. Esa es una larga historia, pero para empezar, en la isla Itogami me llaman Mogwai. Mogwai. Kiria fulminó con la mirada el tono sarcástico del oso de peluche. Lo he escuchado. Eres la inteligencia artificial que diseñó Aiba Asahi, ¿verdad? Es como el avatar de las 5 supercomputadoras que manejan la isla Itogami o algo así. Seo comentó mientras recordaba vagamente esta información. Pensó Kiria mientras bajaba ligeramente la guardia. Ya veo, así que el compañero de la sacerdotisa de Caín, en otras palabras. ¿Qué estás haciendo en Nod? Y ese cuerpo, es real, ¿verdad? Yuri expresó sus dudas bastante naturales, pero el oso de peluche mal cosido se encogió de hombros deliberadamente y apuntó la mirada por encima de su cabeza. ¿Podemos guardar esa pregunta para más tarde? Va a ser bastante peligroso si no nos ocupamos de eso primero. Eso. Seo cambió su mirada en el momento justo. Mezclado con el sonido de la brisa marina estaba el sonido de las naves de transporte en vuelo. Las naves de transporte que volaban desde la isla artificial que flotaba sobre el mar descendían para aterrizar en el cabo. Seo supuso que eso en realidad significaba que el otro lado se acercaba, pero de todos modos, definitivamente se estaban acercando a Seo y los demás. ¿Quién son esos? Fuerzas Especiales de Mar. Parece un pelotón por ahora. Los hombres de Sariar Ren. ¿No querrás decir que vienen tras Aurora? Glenda afirmó con entusiasmo la pregunta de Seo. Ahora que lo pensaba, ella le había suplicado a Seo y a los demás que salvaran a Aurora en primer lugar. Al ver a Glenda tan alterada que respiraba con dificultad por la nariz, Mogwai se rió con un irónico queque. Bueno, supongo que esa es la mitad de su objetivo. ¿Y la otra mitad? Kiria tenía una expresión helada mientras presionaba a Mogwai para obtener más detalles. Con un hábil movimiento de uno de sus rechonchos brazos, Mogwai señaló la torre detrás de él. Esto. La instalación en sí. La instalación. ¿Qué es este lugar de todos modos? Yuri parpadeó con fuerza y se giró nuevamente hacia la torre color acero. La pregunta hizo que Mogwai levantara las comisuras de su boca en una sonrisa traviesa mientras hacía una pausa para causar más efecto. Mostrando sus dientes irregulares, hinchó el pecho con lo que de alguna manera parecía orgullo. Solo el núcleo de gestión de artificial Isla Senra, el sistema para mantener selladas 6.400 ojivas. Kenju, no es gran cosa. Parte 2. El ascensor en el que estaba Yukina descendió silenciosamente. Dentro de la estrecha jaula estaban Yukina, Natsuki y el familiar gato negro de Endou Yukeri. No pudo haber sido solo la imaginación de Yukina que la atmósfera se sintiera pesada y opresiva. Este era el 19º estrato submarino de la Keystone Gate. La presión del agua exterior ya tenía que estar cerca del valor de 5 atmósferas. El ascensor llegó al fondo y la puerta se abrió. Al frente, pudo ver una mampara que se asemejaba a la puerta de una bóveda de un grosor increíble. Tenía múltiples barreras altamente detalladas extendidas a lo largo de su superficie. Para una maga de ataque como Yukina, solo mirarla hacía que su respiración se sintiera difícil. 4 guardias fuertemente armados estaban de pie ante las barreras. Habían traído una buena cantidad de cápsulas de seguridad para estar junto a ellos. Al darse cuenta del acercamiento de Yukina y compañía, apuntaron sus armas a la vez. Se trataba de ametralladoras militares cortas, probablemente, cargadas con proyectiles de aleación de iridio y plata antidemonio. Deténganse. Deténganse ahora mismo. ¿A dónde creen que van? El guardia les advirtió con una voz llena de hostilidad. Estaban protegiendo la sección más vital de la isla Itogami. El grupo tenía permiso incondicional para disparar contra cualquiera que se acercara sin permiso. Los guardias no apretaron el gatillo porque vieron a Natsuki saliendo del ascensor. ¿Maga de ataque Minamiya? ¿Qué está haciendo aquí? Expresiones desconcertadas se apoderaron de los guardias. Natsuki era una maga de ataque legendaria, prácticamente una celebridad,
y también trabajaba como instructora de tácticas de la guardia de la isla. No es de extrañar que fueran incapaces de identificarla como una enemiga. El equipo de guardia para la mampara de aislamiento de la piedra angular, supongo. Natsuki caminó hacia la mampara mientras planteaba esa pregunta. Cuando los perplejos guardias asintieron, ella les dirigió una fría sonrisa. Buen trabajo. Buenas noches. Balanceando su abanico aún doblado sin previo aviso, hizo que el aire a su alrededor se distorsionara, creando una onda expansiva que golpeó a los guardias. Los guardias ni siquiera pudieron gritar cuando ella los voló. El temblor fue directo a sus cerebros, por lo que probablemente no entendieron lo que estaba pasando de principio a fin. Al detectar una anomalía, las cápsulas de seguridad cambiaron instantáneamente al modo de combate. Flechas de luz blanca pura las asaltaron sin piedad. Este era el tiro con arco espiritual, un hechizo de alto nivel empleado para disparar. El familiar gato negro de Yukari empleó esto para disparar 16 flechas simultáneamente. Las 16 cápsulas de seguridad fueron destruidas en un solo instante, sus funciones se detuvieron por completo. Habían jugado con los mejores de la guardia de la isla como si fueran niños. Yukina parecía completamente fuera de sí mientras observaba a los dos maestras aplastar por completo su oposición. Ahora bien, es tu turno, guerrera chamán de la organización Rey León. Natsuki se giró hacia Yukina y habló con el tono tranquilo de quien lee una sentencia de muerte. ¿Realmente, destruiremos la isla Itogami? Yukina preguntó con voz quebrada. Lo que Natsuki y compañía estaban tratando de hacer era invadir el estrato más bajo de la Keystone Gate y destruir la piedra angular dentro. Con el conector de los gigaflotadores de la isla Itogami destruido, perderían el equilibrio y se separarían o chocarían, aguantando no más de medio día antes de hundirse. La ciudad conocida como Itogami desaparecería sin dejar rastro. Creo que ya hemos hablado de eso, ¿o no? Natsuki suspiró mientras miraba a la vacilante Yukina. Relájate. La situación no es como cuando el apóstol armado de Lotaringia hizo un alboroto aquí. La nueva Itogami está en el mar circundante. Incluso si esta isla se hunde, los residentes tendrán mucho tiempo para evacuar. Pero, date prisa, Imeraji Yukina. Si Mar saca más ojivas que en Judenod, solo aumentará la cantidad de muertos. KHH. Yukina se mordió el labio y apretó el agarre sobre su lanza. Si la isla Itogami desapareciera, la puerta a Nod que aparecía en el cielo sobre la isla también desaparecería. Sariarren perdería el camino para regresar a este mundo, por lo que la cantidad de ojivas que traídas de Nod no aumentaría. Como resultado, la cantidad de personas potencialmente sacrificadas en un conflicto probablemente disminuiría drásticamente. Todo lo que Yukina tenía que hacer era destruir la isla Itogami. Sekkarou. Yukina clavó su lanza en las barreras que cubrían la mampara. Dejando un sonido agudo como el eco del grito de una niña, las barreras de múltiples capas se rasgaron sin ninguna resistencia. Bien hecho. Nos teletransportaré al nivel más bajo. Natsuki asintió sin emoción mientras hablaba. Ante Natsuki, maestra de la magia de control espacial, las resistentes mamparas de metal y los pasillos dispuestos en formas laberínticas no tenían ningún sentido. En el instante en que la barrera desapareció de los corredores, ya no había forma de evitar su intrusión. El paisaje a su alrededor se onduló, e instantáneamente llegaron al estrato más bajo de la Keystone Gate, a unos 220 metros bajo el nivel del mar. Esta era una prisión en el lecho marino más allá del alcance de la luz. Los tímpanos de Yukina suplicaban de dolor por la severa diferencia en la presión atmosférica. La robusta pared exterior diseñada para resistir la presión del agua tenía forma de cilindro. Cada uno de los 4 cables de alambre que se extendían hacia las paredes exteriores se sujetaba a uno de los 4 gigaflotadores principales hacia el este, el oeste, el norte y el sur. Cada cable estaba unido al ancla de metal dentro de un enorme cabrestante. El centro de este ancla estaba atravesado por un único pilar de piedra. Esta era la piedra angular que soportaba varios millones de toneladas de fuerza para mantener conectada la isla Itogami. Este pilar de piedra, de ni siquiera 1 metro de diámetro, era el talón de Aquiles de la isla Itogami. Así que esta es la nueva barrera de la piedra angular. Yukina estaba un poco abrumada mientras miraba hacia la barrera en espiral que envolvía el ancla. Hace tiempo, el centro de la piedra angular empleó los restos de un santo, una reliquia sagrada de la Iglesia de Europa Occidental. El milagro forjado por la reliquia sagrada literalmente sostenía el santuario demoníaco de la isla Itogami. El asalto del apóstol armado de Lotaringia, Rudolf Eustach, había expuesto este lado oscuro de la isla Itogami. Además,
Los avances en la tecnología mágica en los últimos años habían hecho posible producir una piedra angular de fuerza suficiente sin depender del milagro de la reliquia sagrada. Medio año después de ese incidente, la reliquia sagrada había sido devuelta a la Iglesia de Europa Occidental, intercambiada con la nueva piedra angular de la isla Itogami. Este era el pilar de piedra con los colores del arco iris ante los ojos de Yukina. Comparada con otras que Yukina había visto en su vida, la barrera que envolvía el pilar de piedra estaba construida con una belleza y sencillez abrumadora. En realidad, era una barrera monolítica cristalizada. Parecida a una piedra preciosa finamente pulida, esta barrera especial poseía una gran fuerza y resistencia. Este objeto era el pináculo de la ingeniería mágica, de la cual solo existía un puñado de éxitos en todo el mundo. Incluso la Orden del Fin no pudo poner una mano en el área más fortificada de la isla Itogami. Ni siquiera mi guardián no puede destruir esto. Supuestamente está diseñado para que pueda resistir los ataques de los Kenjus del cuarto progenitor, al menos en teoría. Natsuki explicó con calma. La resistente barrera fortalecida con el fin de convertirla en una poderosa piedra angular también servía como un escudo absoluto que la protegía de ataques externos. Incluso si alguien lograra llegar al estrato más bajo de la Keystone Gate, no había ningún método físico para destruir la piedra angular. Pero tu lanza es la única excepción, Imeraji Yukina. El efecto de oscilación de ondas divinas del estrego al ser capaz de rasgar cualquier barrera, puede destruir esto. Natsuki empujó este cruel hecho a Yukina. Solo Yukina podía destruir la piedra angular. En otras palabras, la propia Yukina tenía que decidir si la isla Itogami se hundía o no. Yo debo. Las manos de Yukina, agarrando su lanza, temblaron. Cerrando los ojos, vio el paisaje de la isla Itogami en el fondo de su mente. El olor de la brisa marina, los sonidos de las gaviotas, las olas blancas, los deslumbrantes rayos del sol, era una ciudad donde los demonios y la humanidad vivían lado a lado. Los recuerdos de Yukina de la isla Itogami siempre incluían a cierto chico dentro de ellos. Imeraji Yukina. Es suficiente. Lo has hecho bien. Mientras Yukina estaba congelada en su lugar, escuchó una voz delicada y gentil desde atrás. Dándose la vuelta sorprendida, Yukina vio a una mujer joven en una silla de ruedas. Llevaba el pelo recogido en una trenza triple sin adornos y llevaba unas gafas dolorosamente sencillas. Su rostro era normal, hasta el punto en que Yukina lo olvidaría en el instante en que desviara la mirada, pero la esencia espiritual que envolvía todo el cuerpo de la chica era vívida y feroz. Shizuka-sama. Aturdida, Yukina pronunció el nombre de la jefa de la agencia de los Tres Santos del Rey León. Si no puedes decidir, pase lo que pase, entonces por favor dame la lanza. Incluso si no es tanto como tú, yo también amo la isla Itogami, por lo tanto, permíteme cargar con el pecado de hundirla. Aún en la silla de ruedas, Shizuke Koyomi se acercó a Yukina y extendió su mano derecha hacia Yukina. Ella, poseedora de un nivel extremo de energía espiritual, podría manejar Sekkarou al igual que Yukina. Una vez, en realidad usó Sekkarou para aplastar a Eketsuki Kohou. Si Yukina le entregaba a Sekkarou, probablemente sería más fácil. Tal vez la dejaría marcharse sin que la culpa de haber destruido la isla Itogami pesara sobre su conciencia. Yukina, sin embargo, negó con la cabeza, agarrando fuertemente su lanza de nuevo. Muchas gracias por su consideración. Sin embargo, este es mi deber. Dándole la espalda a Shizuke y las demás una vez más, Yukina se enfrentó a la piedra angular. La energía espiritual que fluía hacia la lanza plateada hizo que emitiera el pálido resplandor del efecto de oscilación de ondas divina. Todo lo que tenía que hacer era rasgar la barrera ante sus ojos, y todo terminaría. La batalla con los Deva, su misión de ser la observadora de Eketsuki Kohou, todo, lo siento, senpai. Lo siento, todos. Sacudiendo violentamente la cabeza mientras se limpiaba las lágrimas, Yukina reguló su respiración. Sosteniendo la lanza plateada imbuida de luz, y la empujó hacia el centro de la barrera. En ese mismo momento, escuchó el poderoso eco de la voz de un chico que no debería haber estado allí. Hazlo, Astarte. Except. Yukina exclamó cuando un resplandor de color rosa enterró de repente su campo de visión. La punta de la lanza plateada que Yukina había lanzado hacia adelante fue detenida por un ala gigante justo antes de tocar la barrera. No, esto no era un ala, era un brazo gigante, el brazo derecho de un Kenju humanoide envuelto en el mismo efecto de oscilación de ondas divinas que empleaba Sekkarou. Execute, Rododáctilos, la pequeña chica homúnculo que apareció de la nada se paró frente a Yukina envuelta en su propio Kenju convocado.
La escena sacudió severamente a Yukina. Hace tiempo, Yukina había sido testigo de la misma escena en el mismo lugar, pero sus posiciones se habían invertido. En ese entonces, Yukina había protegido la piedra angular cuando Astarte había tratado de destruirla. Ahora Astarte, como aliada de Eketsuki Kohou, estaba tratando de detener a Yukina. Lo siento, Natsuki-chan. Esta vez me estoy interponiendo en tu camino. Una sonrisa feroz se apoderó de Kohou mientras Astarte envuelta en su kenju se paraba detrás de él. Yukina estaba congelada, incapaz de moverse. La última persona en el mundo que quería que presenciara su intento de hundir la isla Itogami había aparecido sin previo aviso. Su mente se había quedado en blanco. Ella no tenía idea de qué hacer. Se sentía como si estuviera teniendo una pesadilla. Eketsuki Kohou. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Natsuki en lugar de la silenciosa Yukina. Kohou parecía divertido mientras curvaba las comisuras de sus labios. ¿Por qué? Soy el gobernante de la isla Itogami, ¿sabes? Es justo que la proteja, incluso si eso me convierte en el enemigo del mundo. Entonces Kirasaka lo dejó escapar. Shizuke Koyomi lo comprobó con un tono suave. Por alguna razón, su voz ligeramente teñida de ira hizo que Kohou hiciera una mueca con una mirada conflictuada. Perdónala, ¿de acuerdo? No pudo hacer mucho contra el control mental de Yume. Iguchi Yume, la bruja de la noche, dices. Shizuke suspiró hoscamente. Iguchi Yume era la Sakyebes más poderosa del mundo, capaz de controlar incluso a Leviatán, el arma de los dioses. Incluso si Sayake era una bailarina de guerra de la organización Rey León, no podía resistir si Yume se ponía seria, y menos cuando Sayake ya tenía la conciencia culpable. Esa chica es simplemente demasiado amable. Le pedí que vigilara al muchacho porque pensé que no era apta para esta misión, pero eso parece haber fracasado. Endo Yukeri tomó prestada la lengua de su familiar para gruñir despreocupadamente. Para Yukina, las palabras de Yukeri sonaron como si se estuviera culpando a sí misma. Precisamente porque Sayake no era adecuada para eso, el deber recaía en Yukeri para cumplir en el lugar de Sayake. Pero que vengas aquí no cambia el resultado final. Minamiya Natsuki empujó solemnemente a un lado a la aún aturdida Yukina y se paró frente a Kohou. El aura espantosa emitida por todo su cuerpo hizo que Kohou reflexivamente se pusiera en guardia. Destruiremos la piedra angular. ¿O realmente crees que tus habilidades son suficientes para detenernos? Sin esperar la respuesta a su propia pregunta, Natsuki comenzó su ataque. Su objetivo no era Kohou, sino quien descansaba detrás de él, Astarte, envuelta por su kenju humanoide. Cadenas plateadas que brotaban del aire asaltaron a Astarte desde 4 direcciones, envolviéndola con fuerza. Estas cadenas eran los dispositivos mágicos divinos de Natsuki conocidos como Dromi. Estas sólidas cadenas, capaces de atar incluso a los kenjus del cuarto progenitor, inmovilizaron a Astarte. Guerrera chamán. Destruye la piedra angular mientras tengas la oportunidad. Natsuki le gritó a Yukina. El kenju humanoide de Astarte con la misma habilidad era lo único que podía bloquear el efecto de oscilación de ondas divinas de Sekkarou. Ahora que su kenju humanoide estaba inmovilizado en su lugar, Yukina podía destruir la piedra angular con facilidad. Imeraji, no. ¿Qué hay ahí? Cuando Yukina levantó su lanza, Kohou saltó nerviosamente ante ella, pero incontables flechas de luz cayeron directamente hacia Kohou. Era el tiro con arco espiritual de Yukeri. Yukina apartó la mirada de Kohou mientras él huía presa del pánico y se enfrentaba a la piedra angular. Los kenjus oscuros de Kohou eran demasiado poderosos para que él los empleara libremente en un espacio tan estrecho. Yukina, la observadora de Eketsuki Kohou, lo sabía mejor que nadie. Tomando prestado el cuerpo del gato negro, Yukeri podía exhibir solo la mitad de su potencial real, pero era más que un rival para Kohou en estas condiciones. Me imagino que es demasiado difícil recibirlos a todos a la vez. Kohou comentó con una expresión angustiada, probablemente captando ese hecho por sí mismo. Respondiendo a su queja fue una voz despreocupada con una risa. Sí, no solo están Kohou y Astarte. El campo de visión de Yukina se balanceó como una onda, una usuaria de magia de teletransportación. Ella instantáneamente se movió hacia atrás. Un caballero sin rostro vestido con una armadura azul oxidada apareció ante ella. Este era el familiar demoníaco que protegía a Tokoyoji Yuma. Yuma-san. Una chica alta y esbelta que vestía una parque deportiva aterrizó frente a la piedra angular. Su caballero azul fluctuaba como un espejismo detrás de ella. Muchas gracias, Imeraji. Con la barrera de la mampara destruida, pude saltar directamente aquí.
Incluso yo me cansaría de bajar 40 tramos de escaleras de emergencia. Tokoyoshi Yuma le dio a Yukina una sonrisa amistosa. Yukina gimió GHH, con su voz atrapada en su garganta. La sección de aislamiento de la Keystone Gate estaba bloqueada por una poderosa barrera que hacía imposible la intrusión a través de teletransporte. Yukina era la invasora que destruyó esa barrera. ¿Cómo? Resultado, Yuma, usuaria de habilidades similares a Natsuki, pudo saltar directamente al estrato más bajo de la Keystone Gate. Enviar a Kohou y Astarte a esa cámara había sido obra de Yuma. LeBlue. Yuma ordenó a su propio guardián que atacara. La armadura del caballero azul giró su espada no hacia Yukina, sino hacia las cadenas que ataban al Kenju de Astarte. Un balanceo en el espacio mismo se transfirió a las cadenas, aflojando levemente las ataduras del Kenju. Astarte no dejó escapar su oportunidad, sacudiendo las cadenas de Natsuki con fuerza bruta. B. Guerrera chamán. Natsuki disparó nuevas cadenas en un intento de sellar los movimientos de Astarte una vez más, pero el guardián de Yuma las golpeó a todas en el aire. Ninguna llegó a Astarte. El verdadero objetivo de Natsuki no era atar a Astarte, aunque, sí ralentizarla. Las cadenas obstruyeron el campo de visión de Astarte, retrasando su movimiento por un solo instante. Durante este tiempo, Yukina corrió a través del espacio entre las piernas de Kenju. Sekarou. No lo permitiré. Cuando la lanza de Yukina atacó la piedra angular, rebotó con una feroz lluvia de chispas. Un sonido agudo de dos objetos metálicos chocando acompañó el entumecimiento en los brazos de Yukina. Escondida en la sombra del Kenju, una Uenai de pelo blanco había detenido el ataque de Yukina con su larga espada carmesí. Kazugaya Sisuri Castiella. No lo permitiré, Imeraji Yukina. Como paladín de Gisela, no, como sobreviviente del perdido santuario demoníaco de Hiroise, no permitiré que hundas la isla Itogami. KHHH. Yukina se tambaleaba por perder el equilibrio mientras Sisuri empujaba su hombro hacia adelante. Preparándose para la carga furiosa de la Uenai, Yukina salió volando por los aires. Instantáneamente dio una voltereta hacia atrás varias veces para poner distancia entre ellas, pero esto terminó alejándola de la piedra angular. Cuando Yukina entró en una posición de combate una vez más, Sisuri balanceó su espada larga. La hoja ondulada parecida a una llama estaba empujando hacia adelante, una postura especializada para el ataque, la postura básica de un paladín. Además, siempre quise devolverte el favor. Incluso si me lavaron el cerebro y me controlaron en ese momento, deseo regresar de la misma forma a la forma desagradable y humillante en que me derrotaste. Esta es nuestra revancha. Mientras miraba provocativamente a Yukina, una sonrisa feroz apareció en Sisuri. Abrumada por esa mirada resuelta, Yukina apretó fuertemente la mandíbula. Parte 3. El brutal combate se desarrollaba en varias partes de la cámara de aislamiento con cables que se extendían a través de ella. Aketsuki Kohou corría a ciegas de las flechas de luz que caían sobre él como una lluvia de meteoritos cuando el Kenju de color rosa controlado por Astarte estiró un brazo gigante para tratar de sostenerlo. Kazugaya Sisuri y Meraji Yukina continuaron su combate cuerpo a cuerpo, literalmente lanzando chispas a quemarropa. Además, Tokoyoshi Yuma se enfrentaba a Minamiya Natsuki, la bruja del vacío, envuelta en una guerra de hechizos en igualdad de condiciones. Lo siento, Sensa. No puedo actuar libremente debido a mi pacto con mi diablo, pero solo hay una excepción. Yuma desató ondas de choque invisibles forjadas desde el control espacial que asaltaron a Natsuki desde 4 lados. TCH, Natsuki chasqueó la lengua hoscamente mientras se teletransportaba, evadiendo el ataque de Yuma. Sin inmutarse, Yuma continuó atacando. Usando el potencial de cálculo mágico hasta su límite máximo, lanzó ondas de choque al destino de teletransportación de Natsuki. Natsuki preparó vertiginosos teletransportes mientras contraatacaba también. Las dos brujas intercambiaron ubicaciones a gran velocidad mientras desataban niveles surrealistas e inhumanos de energía mágica. Puedo atacarte a ti, y solo a ti, cuando quiera. Fusite tú quien encerró a mi madre, Tokoyoshi Aya. El guardián de Yuma rugió mientras atacaba a Natsuki con una hoja de vacío. A cambio de la poderosa energía mágica que obtenía, una bruja estaba obligada por el pacto con su diablo. Si ella desafiaba ese pacto, el guardián tomaría la vida de la bruja instantáneamente. El pacto que Yuma hizo con un demonio era para liberar a Tokoyoshi Aya, su madre biológica, de su encarcelamiento en la barrera penitenciaria.
Yuma había cooperado con las investigaciones de Natsuki sobre LCO para este propósito, ya que la sección de magos de ataque había prometido que Aya sería liberada una vez que LCO fuera destruida. Sin embargo, si solo fuera para liberar a Aya, ella no necesitaba la ayuda de la sección de magos de ataque. Si derrotaba a Natsuki, el guardián de barrera penitenciaria, los prisioneros allí serían automáticamente liberados. En consecuencia, el demonio que poseía a Yuma no veía el combate con Natsuki como una violación del pacto. Yuma estaba usando esto para cooperar con Kohou y tratar de proteger la isla Itogami de la destrucción. ¿Crees que tu poder es suficiente para derrotarme, Tokoyoshi Yuma? El espacio alrededor de Natsuki se distorsionó, del cual innumerables cadenas plateadas salieron disparadas como balas. Yuma también manipuló el espacio, evadiendo desesperadamente los arcos de los ataques de Natsuki. Incapaz de evitarlos a todos, se vio obligada a teletransportarse para escapar. Abrumada por el control de Natsuki sobre el espacio, terminó a la defensiva. Es difícil en términos de fuerza bruta. Si pudiera vencerte, para empezar, no habrías capturado a mamá. Yuma respiraba un poco con dificultad mientras formaba una sonrisa forzada. El guardián caballero azul de Yuma era una herencia de su madre, Tokoyoshi Aya. Sin embargo, la habilidad de Aya como la bruja de Notalia era reproducir grimorios con su memoria, lo que hacía que su guardián fuera fundamentalmente inadecuado para el combate. Por supuesto, Natsuki la abrumaría en un choque frontal. Sin embargo, eso es si puedes usar tus habilidades en todo su potencial. La espada oxidada del caballero azul talló un símbolo en sus propios pies. Al instante siguiente, Yuma desapareció de la vista de Natsuki. Autoaceleración. El ritual de control de tiempo de la bruja del crepúsculo. Natsuki usó repetidos teletransportes mientras desataba una horda de osos de peluche. Los osos se acercaron a Yuma con movimientos inesperadamente ágiles para autodestruirse una vez que estuvieran dentro de un rango establecido. Yuma, sin embargo, evadió hasta el último de ellos a velocidades más allá de las limitaciones humanas. Luego disparó una onda de choque presurizada en forma de cuchilla en dirección a Natsuki. Cazadora de demonios, bruja del vacío. No puedes usar el poder de tu guardián para destruir la piedra angular. Eso es porque el pacto que hiciste, el deseo en el fondo de tu corazón, es que los humanos y los demonios coexistan. Nervioso, el rostro de muñeca de Natsuki mostró una expresión humana por primera vez. Rozados por la onda expansiva de Yuma, los encajes de su extravagante vestido se rasgaron y bailaron en el aire. Cuando eras joven, elevaste una oración, un deseo muy puro, y pagaste un alto precio por ese extravagante pacto, y así es como obtuviste esa gran cantidad de energía mágica. Tokoyoshi Aya, ¿verdad? Así que ella te contó sobre eso. Aterrizando sobre un cable de alambre, Natsuki miró a Yuma con ojos carentes de emociones. Destruyendo al último de los osos, Yuma se limpió el sudor de la frente mientras asentía. Pocos conocían el deseo de la bruja del vacío, temida por su otro alias de cazadora de demonios. Tokoyoshi Aya, la amiga de Natsuki desde hace mucho tiempo, estaba entre estos pocos. Es por eso que no puedes destruir la isla Itogami. Este es un santuario demoníaco donde la humanidad y los demonios viven uno al lado del otro. Este lugar es la realización de tu deseo. Me atrapaste. Natsuki murmuró en voz baja. Obligada por su pacto, Natsuki no podía destruir la isla Itogami. Esta era la razón por la que la corporación administrativa podía confiar en que ella actuaría libremente a pesar de ser una bruja. Eso no significa que no tenga medios para hundir la isla. Para empezar, el deber de destruir la piedra angular recayó en la guerrera chamán de la organización Rey León. Natsuki declaró esto con un aire helado. Flotando a su alrededor había círculos mágicos de aspecto extraño hechos de símbolos mágicos. Este era un ritual desconocido para Yuma. Me imagino. No eres lo suficientemente amable para caer fácilmente. La mejilla de Yuma se contrajo nerviosamente. Natsuki convocó a 3 muñecas de cabello negro, marionetas finamente diseñadas que se veían exactamente como Natsuki. Aparte de los colores de las cintas en los vestidos, no había forma de distinguirlas de la misma Natsuki, o más bien, la Natsuki en el mundo real era ella misma una marioneta. En otras palabras, las 3 muñecas que acababa de invocar tenían las mismas habilidades que la propia Natsuki. Por supuesto que no, niña. Como educadora, tengo que darles a los mocosos engreídos como tú una buena paliza. Las 4 Natsuki se dispersaron para rodear a Yuma. Creo que el castigo corporal está mal visto hoy en día, Sensa. Yuma sonrió impetuosamente, ocultando su malestar interior.
Sabía desde el principio que su poder no era suficiente para vencer a Natsuki. El trabajo de Yuma era mantener ocupada a Natsuki, para comprarle a Kohou y a los demás el tiempo suficiente para neutralizar a Yukina. Sin embargo, no iba a durar mucho contra Natsuki así. Por favor, Kohou, haciendo esa pequeña súplica en voz baja, Yuma miró a Kohou con su visión periférica. Diablos! Dejando escapar un grito serio sin vergüenza, Kohou saltó y rodó hacia un lado para evadir las flechas de luz que caían. No tuvo tiempo para descansar, nuevas flechas volaron para arrinconar a Kohou. La habilidad de tiro con arco de Nyanko-sensei, no saber desde dónde volarán hace que esto sea difícil. Kohou respiró entrecortadamente, escupiendo las palabras mientras huía hacia el punto ciego del pilar. Cuando había luchado contra Yukari antes, Kohou había sido neutralizado en un solo instante por su arquería espiritual. Esto era un poco mejor en comparación con entonces porque tenía cierto agarre de la mano del oponente. Además, la habilidad de Yukari tenía que estar muy restringida cuando se usaba a través del cuerpo de un gato. A pesar de esto, la voz de Yukari se sentía muy confiada. El poder ofensivo de los Kenjus oscuros de Deblood es demasiado grande. No son aptos para la defensa. Seguramente lo entiendes tú mismo, joven cuarto progenitor. Yukari advirtió con calma a Kohou mientras lo miraba desde lo alto de uno de los cables que se extendían a través de la cámara. Bueno, en ese cuerpo, no tiene suficiente poder para romper la piedra angular, ¿verdad? Gruñó Kohou, conteniendo el aliento mientras prácticamente le gritaba. Sintió que el gato negro estaba sonriendo con desprecio. Me pregunto. Un momento después, Kohou fue asaltado por una sensación de inquietud que desafiaba las palabras. Un sonido como el silencio desgarrado resonó en sus oídos, un sonido que no debería haber existido. Alguien había introducido un tiempo inexistente dentro del flujo temporal. Tiempo con el que desatar un ataque, que se haga la luz. ¿Qué? Kohou contuvo el aliento, aturdido cuando notó a la chica frente a él, con un arco recurvo levantado. En algún momento, Shizuke Koyomi, supuestamente en silla de ruedas, apareció ante Kohou con un arco recurvo. Paper Noise, el derecho de ataque absoluto, para cuando Kohou notó su presencia, Shizuke Koyomi ya había lanzado una flecha maldita hacia Kohou. El rugido de la flecha silbante generó el mismo efecto que un encantamiento ritual de gran alcance, formando un ataque de artillería de hechizo ritual con una destructividad a la par con un Kenju. Lento para reaccionar, Kohou no tenía manera de evadirlo. Sin embargo, el impacto anticipado no golpeó a Kohou. Un brazo gigante de Kenju de color rosa intervino, bloqueando el hechizo ritual de ataque de artillería justo ante los ojos de Kohou. Astarte. No hay ningún problema. Mi Kenju ha neutralizado el, envuelta en su Kenju humanoide, la chica homúnculo habló con una voz plana y sin emociones, pero Kohou estaba inquieto por una razón completamente diferente. Eso no. Arriba. Un momento después de que terminara el ataque de artillería, Shizuke Koyomi saltó sobre las cabezas de Kohou y Astarte. Su mano izquierda agarraba una espada larga plateada, Rousen Kebelje Plus, el corte pseudoespacial generado por sus cortes no era algo que el Kenju de Astarte pudiera bloquear. Impulsado por instintos vampíricos de supervivencia, el cuerpo de Kohou se movió más rápido que su mente. Aprovechando una parte de las habilidades de su Kenju, rasgó el espacio e interceptó la espada de Shizuke Koyomi. La colisión de separaciones espaciales gemelas hizo un sonido agudo como un eco de metal chirriante a su alrededor. Shizuke Koyomi, empujada hacia atrás por el retroceso de la colisión, aterrizó encima de un cable con un aleteo parecido a un baile. Sus movimientos se parecían a los de Yukina, pero el grado de pulido estaba fuera de serie. Incluso sin su habilidad Paper Noise, Kohou podía decir que realmente era una maga de ataque increíble. ¿Así que desviaste un corte pseudoespacial con un corte de Primes Iris? No está mal. Shizuke Koyomi sonrió como si alabara a Kohou. Los labios de Kohou se torcieron ligeramente. ¿Qué? ¿Fingiste estar lastimada? Me tenías totalmente engañado. No, estoy gravemente herida. Sin embargo, me curé con fuerza de voluntad. Una de los 3 santos de la organización Rey León no puede permanecer fuera de servicio indefinidamente. Es así. El sudor resumaba de la espalda de Kohou. Ya sea que las palabras de Shizuke Koyomi fueran verdad o mentiras, la chica que supuestamente no podía valerse por sí misma estaba luchando contra él de todos modos. Para ser franco, que una de los 3 santos se uniera a la batalla era una sorpresa muy infeliz. Se acabó, joven gobernante. Ríndete.
Dando vueltas alrededor de la espalda de Kohou, el gato negro dijo esto mientras innumerables flechas de luz se cernían a su alrededor. «Oh mierda», Kohou pareció decir con un toque de su mano en la parte posterior de su cabeza. «Me tienes, estaría en un verdadero aprieto si no trajera ayuda extra». «¿Ayuda extra?». Los bigotes del gato negro se movieron con sorpresa. Al momento siguiente, la tapa de la escotilla de mantenimiento del estrato más bajo se abrió de golpe y un tanque robot carmesí saltó desde allí. «Parece que he llegado a tiempo. Lamento haberle hecho esperar, novio Dono». Lidiane Didier anunció su llegada en voz alta mientras lanzaba grandas de humo. Un olor similar al pesticida pinchó la nariz de Kohou, extendiéndose a su alrededor y a los demás. Endo Yukeri instantáneamente lanzó sus flechas de luz, pero su puntería estaba ligeramente desviada, y ninguna de ellas alcanzó a Kohou o Lidiane. «No, este olor, esto es, Matatabi 4. 4 La nepe takataria, Matatabi, menta gatuna, albahaca de gatos, hierba gatera, Gataria o néveda es una planta perenne con tallo grisáceo, velluda y ramificada que alcanza 20 a 60 centímetros de altura. A los gatos se les hace irresistible esta planta. Comen sus flores, olisquean, mastican y se frotan en sus hojas volviendo una y otra vez por una dosis de su embriagadora esencia. El gato negro se tambaleó y se cayó, rodando sobre su espalda como si estuviera completamente ebrio. Incluso una magnífica maga de ataque como Endo Yukeri no podía dar una pelea adecuada cuando el cuerpo de su familiar estaba intoxicado. Lidiane había cargado el humo de su tanque con rondas de Matatabi como contraataque al gato negro de Yukeri. Yukeri. Golpeando con gracia desde el cable de alambre, Shizuke Koyomi cortó el tanque de Lidiane. Frente a los cortes de Rousen que Belge Plus en el espacio, la armadura de plástico reforzado con fibra del tanque robot no tuvo ninguna posibilidad, pero el corte de Koyomi nunca alcanzó el tanque de Lidiane, ya que una figura saltó desde dentro del aluvión de humo para detener la espada de Koyomi. ¿Qué? Kirasaka Sayake. Karin. Conmocionada por la interferencia inesperada, Sayake obligó físicamente a Koyomi a retroceder. Las armas de Sayake y Koyomi tenían características idénticas. Las habilidades de las dos espadas se cancelaron entre sí, lo que provocó que las hojas desnudas arrojaran chispas. Hice bien en traer a Sayaka-san. Ciertamente, el propio aliado a menudo demuestra ser el mayor de los enemigos. Yume, en la parte trasera del tanque, y Lidiane, en el asiento del conductor, respectivamente, dejaron escapar impresiones satisfechas. Está bajo el control mental de la bruja de la noche, ¿verdad? Haciendo a un lado los cortes descaradamente hostiles de Sayake, Shizuke Koyomi murmuró en voz baja con irritación. Una vez antes, Yume había controlado a Sayake, haciéndola atacar a Kohou y compañía. Yume simplemente estaba repitiendo la historia, pero esta vez, como aliada de Kohou. Le pedimos a Kirasaka que protegiera la isla Itogami. Sin embargo, escuché de Yume que incluso el poder de una Sakiebes no puede hacer que alguien obedezca una orden que realmente no quiere. Kohou sujetaba al gato negro ahora inmóvil mientras explicaba. De hecho, dada una orden que refleja los deseos de la persona, todas las dudas se desvanecen, lo que hace que se muestre una fuerza mayor a la normal. ¿Qué cosa tan problemática has hecho? Shizuke Koyomi respondió con calma. Tanto ella como Sayake tenían armas de igual potencia. En habilidad de combate, Koyomi tenía la ventaja, pero sentía mucho dolor, por lo que Sayake tenía una oportunidad si la pelea se prolongaba. Sabiendo esto, Koyomi activó Paper Noise. Un silencio momentáneo fue seguido por un rugido. Con los preparativos para atacar completos, Koyomi apareció del lado ciego de Sayake, atacando la empuñadura de su espada sin dudarlo, pero, ¿qué? Fue un golpe contundente e inevitable, pero Sayake lo detuvo justo antes de golpear. La conmoción flotaba en los ojos de Shizuke mientras Sayake aprovechaba su potencial latente hasta su límite máximo, elevando sus reflejos a un nivel sobrehumano por encima de la velocidad de ataque de Shizuke. «Déjame esto a mí, Eketsuki Kohou». Sayake pronunció estas palabras con fuerza mientras su habilidad con la espada dominaba a la conmocionada Shizuke. «Sí, claro». Kohou asintió, algo abrumado por el nivel de fervor extrañamente alto de Sayake, probablemente debido al control mental de Yume. Luego se dio la vuelta. En ese mismo momento, Yukina y Shizuri se enzarzaron en un auténtico combate mortal frente a la piedra angular de la isla Itogami. «Sayaka-san, ¿por qué?». Yukina se desconcertó mucho cuando notó que Sayake peleaba con Shizuke Koyomi. Sayake era una bailarina de guerra, una élite en la organización Rey León asignada incluso a la
Protección de figuras de importancia internacional. Era completamente impensable que Sayake se rebelara contra Shizuke, una de los tres santos. Así que tu visión se desvía incluso contra un oponente como yo, Imeraji Yukina. Sin dejar que la apertura de Yukina se le escapara, Shisuri desató un salvaje ataque cortante. La espada larga carmesí de Shisuri era una hoja demoníaca que aumentaba su poder usando la energía demoníaca absorbida de los oponentes que cortaba. También podría liberar energía demoníaca acumulada en su hoja como una especie de onda de choque. No era un arma que ningún ser humano en persona pudiera resistir, pero Yukina era la excepción. Sekirou. La lanza de Yukina hizo que la energía demoníaca que cubría la larga espada carmesí se disipara. Sekirou, capaz de anular la energía demoníaca, era el enemigo mortal de la Howlis de Sisuru. Al perder la energía demoníaca almacenada en su interior, Howlis no era más que una espada larga con una forma poco ortodoxa. En una pelea de espada contra lanza, tener el arma con mayor alcance seguramente le daba a Yukina una ventaja. A pesar de esto, Shisuri balanceó su espada larga con una sonrisa feroz. Es inútil. Howlis. ¿Qué? Yukina apenas bloqueó la hoja de energía demoníaca que la larga espada de Shisuri desató por segunda vez. La energía demoníaca disipada de Howlis había regresado. Yukina conocía la verdadera naturaleza de esa energía demoníaca oscura y malévola. Después de todo, Yukina y las demás habían luchado contra Kenjus con las mismas auras la noche anterior. Esa energía demoníaca no puede ser los Kenjus oscuros. Es la bendición de un paladín. Cuando Yukina preguntó, Shisuri desvió la mirada y respondió en un tono monótono. La voz de Yukina sonó irregular a pesar de sí misma. Mentirosa. Estás atrayendo esa energía demoníaca directamente de Akatsuki-senpai, ¿verdad? Es mi derecho como sierva de sangre de Eketsuki Kohou. Shisuri le gritó desafiante mientras apuntaba con la punta de su espada a Yukina. Shisuri era una Uenai, una rara especie de demonio. Provisional o no, su pacto como sierva de sangre de Kohou le proporcionaba una bendición mucho mayor que el caso anterior de Yukina. Podía usar el inagotable suministro de energía demoníaca de Kohou para liberar la energía demoníaca de Howlis de manera efectiva sin límite. Baja tus armas, Imeraji Yukina. Habiendo traicionado a Kohou, no puedes recurrir a suficiente energía espiritual. No tienes ninguna posibilidad de victoria. La boca de Yukina dejó de moverse mientras murmuraba. Las palabras casualmente dichas de Shisuri llevaron a Yukina a un hecho que había tratado desesperadamente de ignorar. Traicionar, yo, traicioné a senpai. Ah, no, espera, por favor. Ver cómo Yukina bajaba la cabeza, con los hombros temblando, dejó a Shisuri desconcertada. Pensó que Yukina podría estallar en lágrimas. Manteniendo levantada su larga espada carmesí, Shisuri miró a su alrededor con torpeza. Admito que fui un poco demasiado lejos en este momento. En otras palabras, lo que quería decir es que esta batalla es infructuosa, así que deseo que entres en razón. Incluso yo entiendo que esta batalla no tiene sentido. Yukina gritó, interrumpiendo las palabras de Shisuri. Sí, esta batalla no tenía sentido. Shisuri y Kohou ni siquiera eran enemigos de Yukina. Con quienes Yukina debería haber estado luchando eran los Deva que buscaban gobernar a la humanidad a través del miedo conocido como Hibas Kenju, Saria Ren y sus cómplices. A pesar de esto, además de la propia impotencia de Yukina, aquí estaba ella tratando de sacrificar a la población inocente de la isla Itogami. Kohou y Shisuri no tenían culpa por tratar de detener a Yukina. Yukina entendía esto, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Shisuri fue repentinamente asaltada por el silencio mientras Yukina desaparecía de su vista. Imeraji Yukina. Sintiendo subconscientemente que algo andaba mal, Shisuri instantáneamente retrocedió y se puso en guardia, pero para entonces, los preparativos de ataque de Yukina ya estaban completos usando Paper Noise, el derecho de ataque absoluto. Pero, ¿qué es lo correcto? ¿Qué debo hacer? No sé nada de eso. Ñaa. La poderosa estocada de Yukina golpeó el hombro derecho desprotegido de Shisuri. Ella empujó con la culata de su lanza, pero no se contuvo en absoluto. Era suficiente poder para romper la clavícula incluso de una resistente Uenai. Debería haber esperado que Shisuri torciera instantáneamente su cuerpo y evitara recibir un golpe directo. Aún así, seguramente no había escapado ilesa. Shisuri fue arrojada ferozmente fuera de balance, dejando su pecho completamente abierto. Así que esto es lo único que puedo hacer. Soltando su lanza,
Yukina activó Paper Noise una vez más. Usando un tiempo que no existía. Correctamente, se movió justo enfrente de Chizuri, colocando ambas manos sobre su corazón para golpearla con la palma a quemarropa. Yuraji. Distorsión, supuse que eso vendría. Cuando Yukina apareció justo enfrente de ella, Chizuri, quien debería haber perdido completamente el equilibrio, golpeó su frente contra la de Yukina. El increíble golpe sostenido justo entre los ojos envió a Yukina a volar con facilidad. ¡Gaa! Si es contra humanos, puedo intercambiar golpes con los mejores. Cubriendo su propio pecho mientras tosía, Chizuri curvó triunfalmente las comisuras de sus labios. Yukina finalmente se dio cuenta de que Chizuri la había atraído. Chizuri no había perdido el equilibrio en absoluto. Sabiendo que no podía bloquear el ataque de Yukina, inmediatamente apuntó a un ataque mutuo. Había provocado deliberadamente a Yukina para que atacara desde una dirección que pudiera contrarrestar con facilidad. El daño era grande en ambos lados, y Chizuri ya había jugado si as en la manga. Chizuri nunca podría evadir el próximo Paper Noise. Calculándolo instantáneamente, Yukina saltó en dirección a su Sekkarou caída. Con el daño en su hombro derecho, Chizuri ya no podía usar Howlis para emitir energía demoníaca. No podía atacar a esa distancia, no debería haber podido, al menos. Radia. De detrás de su uniforme, la mano izquierda de Chizuri sacó una segunda arma. Después de la Howlis carmesí, esta era la segunda espada demoníaca perteneciente a la familia real de los Uenai, la espada curva azul que una vez empuñó Isianios, acólita de la Orden del Fin. Gaa. Recibiendo el golpe de la onda de choque de energía demoníaca, Yukina gritó al ser lanzada por los aires. Envolvió todo su cuerpo con energía ritual para defenderse, pero el impacto era suficiente para volcar un auto pequeño. Su visión se contrajo y su mente se volvió distante. Su cuerpo estaba entumecido, dejándola incapaz de ponerse de pie. Por parte de Chizuri, cayó sobre una rodilla y se encogió después de lanzar el ataque. Los golpes contundentes de Yukina habían tenido gran impacto. En primer lugar, esa tarde Chizuri parecía demasiado herida como para caminar por sus propios medios. A pesar de esto, estaba llevando a cabo con firmeza su papel de detener a Yukina, su papel de proteger la isla Itogami como sierva de sangre de Eketsuki Kohou. Si no destruyo la piedra angular, muchas personas serán sacrificadas. La mente de Yukina estaba confusa mientras agarraba su lanza caída y se ponía de pie. Natsuki estaba enfrentando a Yuma. Fue agotador para Yuma, pero estaba conteniendo a Natsuki y ganando mucho tiempo. El familiar gato negro de Yukari estaba flácido e inmóvil, capturado por las maquinaciones del tanque de Lidiane. Parecía que el gato había caído en un sueño de borracho. Increíblemente, Shizuke estaba siendo empujada hacia atrás por Sayake. Incluso si ella era una de los tres santos, estaba en un estado de gran agonía, y el apoyo de Astarte hacía que fuera muy difícil para ella neutralizar a Sayake. Lo que significa que Yukina era la única capaz de destruir la piedra angular en este momento. Debo hacer esto. Arrastrándose con la lanza plateada como muleta, Yukina se acercó al ancla de la piedra angular. Yukina ya no sabía por qué tenía que hacer esto. Quizás creía que era su deber para la organización Rey León. Tal vez ella realmente creía que esto era por el bien de muchos. Lo único que sabía era que si destruía la barrera que tenía delante, todo terminaría. Sacrificaría a sus preciosos amigos en la isla Itogami para salvar a personas de todo el mundo cuyas caras no conocía. Aunque Yukina sabía esto, no había vuelta atrás. La lanza plateada que estaba acostumbrada a manejar se sentía muy pesada. La lanza estaba envuelta en un brillo pálido mientras Yukina la levantaba, con una expresión sin emociones, como de máquina, en su rostro. Al momento siguiente, Yukina jadeó, porque un chico con un aire aburrido se paró frente a la punta de su lanza levantada. Parece que estás pasando por un momento difícil, y Meraji, casi parece que estás llorando. Eketsuki Kohou miró a Yukina con lástima en sus ojos. Senador Pai, lo siento. Yukina exhaló aturdida. Al ver a Yukina temblar así, Kohou hizo una sonrisa tensa y exasperada. Ustedes son héroes justos que destrozarán la isla Itogami por orden del gobierno japonés, ¿verdad? Entonces deberías ser sincera al respecto. Soy el gran villano que desafía la decisión de la gran organización del Tratado de Tierra Santa, ¿sabes? Lo siento, senpai, lo siento, 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 lo siento. Incapaz de detener las emociones que brotaban del fondo de su corazón, Yukina emitió un grito agudo.
Cuando termine esta misión, nunca más podré estar al lado de Senpai, así que... La energía ritual más allá de sus límites surgió de todo el cuerpo de Yukina. Ya no había energía demoníaca suministrada por Kohou para compensar la energía espiritual. Alas blancas puras con un brillo radiantes se extendieron desde la espalda de Yukina. Se estaba angelificando, resuelta a desaparecer, sin volver nunca más a las filas de los humanos. ¡Ah! Con un grito de dolor, Yukina corrió. Cargando a velocidades más allá de las limitaciones humanas, tenía la intención de destruir el cuerpo de Kohou y la barrera de la piedra angular detrás al mismo tiempo. La impulsaba la idea de que Itogami, Kohou y Yukina deberían desaparecer juntos. Kohou no hizo ningún intento de evadir el ataque de Yukina. Kohou se quedó indefenso mientras Yukina empujaba sin piedad su lanza plateada hacia el corazón de Kohou. La lanza de purga anulaba la energía demoníaca y rasgaba cualquier barrera. Incluso los Kenjus de Kohou no podían detenerla. Incluso un vampiro que no envejece ni muere se convertiría en polvo y desaparecería, sin embargo, ¿qué? La extraña retroalimentación transmitida a través de su lanza hizo que la expresión de Yukina se congelara. La palma derecha que Kohou empujó hacia adelante emitió un brillo carmesí. La membrana de luz generada por ese brillo detuvo el ataque de Sekkarou. Esa luz. Senpai, ¿cómo es que puedes usar la purificación? Yukina vertió fuerza desesperadamente en las manos que sujetaban su lanza, pero la lanza no se movió. El resplandor de la purificación, el hechizo prohibido capaz de reescribir las leyes físicas del mundo, estaba manteniendo completamente a raya el efecto de oscilación de ondas divinas de Sekkarou. Sin embargo, esto era imposible. Se necesitaba una gran energía demoníaca para activar la purificación y cálculos mágicos extremadamente complejos, y un conocimiento profundo de la purificación en sí. Incluso si Kohou pudiera lograrlo en el lado de la energía demoníaca, el conocimiento y los cálculos mágicos no eran cosas que pudiera hacer por sí mismo. Sí, si fuera Kohou solo, eso es, lo siento, Imeraji-san. Pero... Aiba Asahi, asomando la cabeza desde la sombra de la escotilla de mantenimiento destruida, sostenía su smartphone favorito en una mano mientras hablaba con un tono de voz sombrío. Un brillo provenía del sencillo anillo de color plateado en su dedo anular izquierdo. En el instante en que vio esto, Yukina lo entendió. Kohou había consumido las memorias de sangre de Asahi de la purificación al tomarla como su sierva. No te voy a entregar a Kohou. No cuando te comportas así. Asahi pronunció esas palabras con nitidez a Yukina. Yukina dejó de moverse como si le hubieran dado una bofetada en la cara. Kohou levantó lentamente su mano izquierda. La neblina sangrienta de tono negro que brotaba de su brazo se transformó en una enorme bestia, una masa de energía demoníaca tan densa como para poseer. Sensibilidad, una bestia convocada de otro mundo, vamos, Praimes Cristallus. Apareciendo en el estrato más bajo y aislado de la Quisto Ungate había un hermoso dragón acuático de un color parecido a la obsidiana. Kohou había heredado este Kenju oscuro de Deblood. Sus ojos gigantes, como piedras preciosas, entraron en la visión de Yukina Ishizuke. En ese instante, la fuerza se drenó de todo el cuerpo de Yukina. Su mente se estaba volviendo distante, aparentemente envuelta por una niebla blanca. La lanza plateada de Yukina dejó su mano y cayó al suelo. Yukina misma cayó de rodillas en ese momento. Senpai, lo siento. Murmurando sin pensarlo conscientemente, Yukina cerró los ojos, completamente agotada de fuerzas. Una sola lágrima rodaba lentamente por su mejilla. Parte 4. A la mañana siguiente, multitudes de personas inundaron las calles en el centro de las zonas urbanas de la isla Itogami. La escena, que recuerda a una marcha de protesta a gran escala, no tenía caos dentro de sus filas. Estaban mirando las imágenes que se mostraban en una pantalla gigante en el costado de un edificio que mostraba una entrevista con un ejecutivo de la corporación administrativa. Estaba realizando los primeros anuncios de política pública tras la conclusión de la guerra electoral y en relación con la necrópolis y la puerta de Nod que había aparecido en el cielo sobre la isla. Parece que tu padre y los demás terminaron su presentación. Yase Motoki se dirigió a Asahi mientras escuchaba los sonidos de vítores similares a los de un terremoto que estallaban alrededor de la Quisto Ungate en las áreas urbanas al otro lado del canal. Eso parece. Asahi, acostada en un sofá de la oficina, jugó con su smartphone mientras daba esa breve respuesta. El padre de Asahi, Aiba Sensai, exalcalde de Ciudad Itogami y actual concejal del ayuntamiento de Itogami. Incluso después de retirarse del cargo de alcalde al final de su mandato,
Mostró astucia en la negociación con el gobierno de Japón después de la Guerra de los Progenitores, ganándose la confianza absoluta de los ciudadanos en el proceso. Esa mañana, Aiba Sensei tenía previsto dirigirse a los ciudadanos en forma de rueda de prensa. Debía decir que las negociaciones con Mar para la compra de la isla Itogami deberían confiarse por completo a la corporación administrativa, algo bastante arrogante en cierto sentido. La respuesta de los ciudadanos a esto se evaluaría en una encuesta instantánea en línea. En otras palabras, la dirección ponía en juego el destino de la isla Itogami. No era que carecieran de probabilidades de victoria, pero incluso Yase y compañía no tenían forma de saber los resultados de la votación. Por eso Yase estaba inquieto. Schist, pensó Asahi, sin hacer ningún esfuerzo por ocultar la evidente exasperación en su rostro. Mientras se sentaba lentamente. Fue entonces cuando escuchó pasos firmes acercándose a la puerta de la oficina. La primera en entrar en la habitación fue una secretaria de cabello azul, que traía consigo a Yase Kesame. Como director senior la corporación administrativa, estaba a cargo de la presentación y la votación en línea. ¿Cómo se ve, hermano? Yase le preguntó eso a Kesame con impaciencia. La reacción de los ciudadanos no es mala, gracias al concejal Aiba, eso es. Las comisuras de los labios de Kesame se relajaron levemente mientras miraba detrás de él. Fue en ese mismo momento que el propio Aiba Sensei entró en la oficina. Era un hombre de mediana edad con un rostro severo. No era tan corpulento. Corpulento, pero la sensación de presencia que emitía era notable. Daba la impresión de ser un político con gran experiencia. Es el efecto de la manipulación de la opinión pública por parte de la corporación administrativa. Desde el punto de vista de los ciudadanos, la ciudad-estado Itogami es el único que negocia de forma independiente con Mar, que puede hacer retroceder incluso a los militares de la OTTS, no puede sentirse tan mal en absoluto. Sensei habló en voz baja y tranquila. Mirando a su hija sentada en el sofá, sonrió, pareciendo un poco divertido. Sin embargo, la existencia de ese chico Eketsuki Kohou parece más grande. Mar no teme a los tres progenitores, pero tiene a la isla Itogami negociando con ellos en igualdad de condiciones. El pueblo cree en las obras del nuevo gobernante que sobrevivió y ganó la guerra electoral. Incluso se están difundiendo rumores de que es el joven Eketsuki quien es el vampiro más poderoso del mundo, el cuarto progenitor. ¿No es ese el resultado de su manipulación de la opinión pública? Asahi habló sin rodeos. Ella no se mostró muy complacida con sus elogios para Kohou, pero Asahi estaba en una edad difícil en la que no podía ser honesta con su propio padre al respecto. Yase tenía una sonrisa conflictuada mientras se encogía de hombros. No es realmente eso en absoluto. Ha estado destacándose, actuando por todas partes. Por supuesto, hubo testigos, por lo que se ha hablado más que un poco sobre él hasta ahora. Has hecho un buen trabajo controlando la información a través de Internet, pero el boca a boca no es algo con lo que podamos lidiar. Kesame señaló esto racionalmente. Humph, resopló Asahi mientras les mostraba la pantalla de su smartphone. Espera, la mayor parte de la información de los testigos presenciales es sobre Imeraji, no sobre Kohou. Bueno, esa chica se destaca en un frente visual. Ya se parecía tenso mientras se rascaba ligeramente la sien. Las mejillas de Asahi se hincharon, claramente no encontrando esto como un giro divertido en absoluto. Hemos recibido la aceptación de que la reunión con Ladley Ren comenzará al atardecer de hoy. No podemos ayudarte más que eso. Sensei miró directamente a Asahi, hablando con una mirada seria en su rostro. Muchos de los ciudadanos de la ciudad Itogami habían acordado que la corporación administrativa llevara a cabo negociaciones con Mar, pero eso no significaba que aceptaran venderles la isla, y mucho menos convertirla en parte de la maquinaria de guerra de los Deva. La isla Itogami tendría que rechazar las demandas de Mar y evitar verse envuelta en los fuegos de la guerra. Además de eso, tenían que anular las ojivas Kenjo en posesión de los Deva y detener los planes de Saria Ren en Nod. Además, el único designado para negociar con Ladley Ren era su gobernante, Eketsuki Kohou. Ni Sensei ni Kesame podían intervenir en estas negociaciones. ¿Realmente vas a hacer esto por tu cuenta? Sensei aireó francamente las preocupaciones que todos deben haber sentido. Asahi miró el rostro preocupado de su padre con una pequeña sonrisa. Era una sonrisa poderosa, una de confianza absoluta. Luego dio su breve respuesta. Por supuesto. Supuesto. Parte 5 bañada por la luz que brillaba a través de la ventana, Yukina se despertó lentamente. Yu. Lo primero que vio no fue su propia habitación, y, sin embargo, el techo le resultaba familiar. Estaba envuelta por un aroma extrañamente agradable. Estaba confundida, preguntándose si aún estaba soñando, porque Yukina se había despertado en el apartamento que era la residencia Aketsuki. Estaba en una habitación desordenada utilizada por un estudiante. En otras palabras, Yukina estaba acostada en la cama de Kohou.
Yukina-chan, ¿estás despierta? Buen día. ¿Estás bien? ¿Te duelen tus heridas? Tal vez sintiendo que Yukina se había despertado, Nagise abrió la puerta sin llamar y entró en la habitación. Ella debe haber estado haciendo el desayuno. No parecía que estuviera usando un delantal sobre su uniforme para lucirse. Nagisa-chan, ¿por qué estoy? Yukina se llevó una mano a la frente mientras preguntaba. Yukina recordó pelear contra Kohou y los demás en el estrato más bajo de la Keystone Gate y recibir un ataque mental del Kenjo oscuro, pero no podía recordar nada más. Había planeado hundir la isla Itogami e incluso había intentado matar a Kohou. No podía comprender ninguna razón por la que alguien como ella hubiera estado durmiendo en la cama de Kohou. Sin embargo, Nagise miró a la desconcertada Yukina con leve diversión. Ya que preguntaste por qué, Yu-chan te trajo a ti, a Kohou-kun y al resto aquí en medio de la noche. Tu senpai o quien quiera que estuviera contigo, la senpai de trenzas. Quiero decir, wow. Estaba sorprendida. Me dijeron que te desmayaste en medio de una pelea con Shisuri. Tu ropa estaba hecha un desastre y tenías un chichón en la cabeza. Quería que Mimori-chan te echara un vistazo, pero ella estaba como, eso es apenas una lesión, estará bien y esas cosas. Sin embargo, Mimori-chan llevó a tu senpai de trenzas al hospital. Ella estaba realmente enojada porque ella se obligó a moverse cuando estaba tan lastimada para empezar. Ya veo. Sentada en la cama, Yukina sintió vagamente, abrumada por el aluvión verbal de Nagise. La senpai de trenzas que fue llevada al hospital debe haber sido Shizuke Koyomi. Participar en el combate a pesar de sus heridas realmente debe haber ejercido una gran presión sobre su cuerpo. Estaba contenta de que un médico tan capaz como Eketsuki Mimori hubiera sido quien examinara a Koyomi, o tal vez debería haberle agradecido a Kohou por traerlos a casa para que Mimori pudiera hacerlo. Esta es tu ropa, Yukina-chan. La lavé y planché para ti. Nagise dejó caer la ropa que apretaba contra su pecho al pie de la cama de Yukina. Fue entonces cuando Yukina se dio cuenta de que estaba usando un pijama de Nagise. Cuando miró más de cerca, vio que todo su cuerpo estaba cubierto de compresas y vendajes adhesivos nuevos. Mimori probablemente también había hecho eso. Entonces, ¿por qué peleaban tú y Shisuri-san de todos modos? Fue por Kohou-kun, ¿verdad? Eso es. La pregunta planteada en un tono tan inocente hizo que Yukina dijera dudando en responder. La situación hizo que fuera realmente difícil decirle a Nagise que la habían detenido mientras intentaba hundir la isla Itogami. Mostrando consideración porque Yukina fuera atrapada con las manos en la masa, Nagise se rió y sonrió con diversión. Pues bien. Si no puedes decirlo conmigo, solo habla con él y arréglenlo entre ustedes rápidamente. Voy a la Keystone Gate, así que nos vemos. La Keystone Gate. Sí, Asahi-chan me llamó. Despidiéndose, Nagise salió de la habitación. Finalmente, Yukina escuchó el golpeteo de pasos mientras Nagise salía por la puerta principal. Yukina estaba sentada al borde de la cama, escuchando ese sonido completamente aturdida. Fue superada por otros 2 o 3 minutos antes de que finalmente recuperara sus sentidos. Sekkarou no estaba dentro de la habitación. Para Kohou y los demás, Yukina era claramente un enemigo, alguien que había tratado de destruir la isla Itogami por orden del gobierno japonés. Por supuesto que la habían desarmado. El problema era, entonces, por qué Kohou había llevado a Yukina a su propia casa. Además, no estaba restringida ni bajo vigilancia. Sabía que Shizuke había sido llevada al hospital, pero no sabía cómo estaban tratando a Yukeri o Natsuki. Ella no tenía idea de la situación en absoluto. Yukina suspiró un poco y puso una mano en los botones de su pijama. Ella no iba a resolver nada quedándose en la habitación. Pensó que sería mejor salir de la habitación y recopilar información. Quitándose el pijama prestado por Nagise, puso sus manos sobre su uniforme recién lavado. Estaba un poco desconcertada porque incluso su ropa interior había sido lavada. Justo después de que Yukina recogiera su sostén. Bostezó una voz relajada con un crujido desde el sofá. Yukina, semidesnuda, levantó la cabeza. Solo entonces se dio cuenta de que la puerta de su habitación aún estaba abierta. Podía ver la sala de estar de la residencia Eketsuki al frente. En el sofá del centro descansaba Kohou, estirando su espalda. Pareciendo como si acabara de despertarse, notó que Yukina estaba parada, parpadeando con una mirada desconcertada. Por un momento, Yukina y Kohou se miraron así. Después de un breve silencio, Yukina y Kohou dejaron escapar sus voces prácticamente al mismo tiempo. Al parecer,
Debido a que le había prestado su propia cama a la herida Yukina, Kohou había dormido en el sofá de la sala, sobre el cual recién se estaba despertando. Recordando que Nagise había dicho antes que lo arreglaran entre ellos, tal vez quería decir que Kohou estaba allí mismo en el departamento. Y Meraji. Ese sí, ¿Cuánto tiempo me vas a mirar? Yukina cubrió sus pechos con la ropa interior que acababa de agarrar y protestó con voz chillona. Kohou rápidamente desvió la mirada. Espera, Imeraji. Recién me despierto, tú eras la que de repente estaba allí desnuda, ¿verdad? Estaba cambiándome. Nunca imaginé que Senpai estaría aquí, y además, ya lo entiendo. Lo siento. Me daré la vuelta para que te cambies de ropa rápido, mierda, pañuelos. Necesito pañuelos. Presionando ambas manos sobre su nariz, Kohou dejó escapar un grito ahogado. Al parecer, su nariz comenzó a sangrar por la excitación. Era algo que nunca esperarías del más poderoso de los vampiros. La vista de la figura de Kohou se sintió extrañamente nostálgica, dejando a Yukina desconcertada. Su actitud hacia ella era tan normal, tan habitual. Finalmente se detuvo. Maldita sea, ¿por qué tengo que pasar por esto a mitad del día? Pellizcándose las fosas nasales, Kohou dejó escapar un suspiro de cansancio. Mirándolo directamente, Yukina soltó una vocecita mientras preguntaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Me sorprendió ver tus senos, de repente. Kohou se sonrojó mientras respondía torpemente. El rostro de Yukina se sonrojó mientras escondía su cuerpo detrás de la puerta. Eso no es lo que quise decir. Traicioné a Akatsuki-senpai y traté de hundir la isla Itogami. ¿Por qué no dices nada al respecto? Es natural que senpai me odie. ¿Traicionarme? ¿Qué quieres decir? Kohou miró a Yukina con una mirada dudosa. Su reacción dejó a Yukina completamente confundida. Imeraji es un agente del gobierno japonés para ser la observadora del cuarto progenitor, ¿verdad? Tú eres quien dijo al principio que viniste a eliminarme, entonces, ¿qué es este asunto de la traición? Eso puede ser, pero. Como un engranaje oxidado, Yukina sintió con un chirriante asentimiento. Ciertamente, tal como él había dicho, la misión principal de Yukina era observar a Kohou, determinar la verdadera naturaleza del chico llamado Eketsuki Kohou, y si juzgaba que su existencia era una amenaza, se le concedía permiso para eliminarlo. Ese era el propósito justo por el cual se le había otorgado el armamento divino llamado Sekkarou. Una maga de ataque a la que el gobierno ordenó que viniera y me matara recibió la orden del mismo gobierno de hundir la isla Itogami. Todo eso tiene sentido, ¿verdad? No es como si pensara que me traicionaste, Imeraji, así que no tengo ninguna razón para estar molesto contigo. Pero, yo. Sin pensar, Yukina salió corriendo de la habitación, cerrando la distancia con Kohou. Entendió por qué la actitud de Kohou no cambiaba, pero no podía simplemente sentirse feliz por eso. Al final, ¿cuánto pensaba él en ella como una observadora y nada más? Dicho eso, no tenía por qué culpar a Kohou por eso. Yukina misma era quien ponía su misión en la organización Rey León por delante de sus lazos con él y quien trató de destruir la isla Itogami. Entonces, Imeraji, si eso no te sienta bien, ese es tu problema. Kohou tranquilamente pronunció esas palabras. Él no la culpaba ni la amonestaba. Lo dijo en un tono de voz suave como si estuviera hablando con su propia hermana. ¿Mi problema? Yukina murmuró débilmente. Sí, asintió Kohou, con una expresión seria que rara vez había visto en él. Chicas, fallaron en su misión. Nyanko-sensei y la chica de los tres santos fueron capturadas, por lo que las nuevas órdenes de la organización Rey León ya no te llegarán, Imeraji. Tienes que pensarlo bien y decidir por ti misma qué vas a hacer de aquí en adelante. ¿Vas a destrozar la isla o me echas una mano y me ayudas a salvarla? ¿Salvar la isla? Yukina miró sorprendida a Kohou. Con las naciones firmantes del Tratado de Tierra Santa en silencio debido a las ojivas Kenju, incluidos los tres progenitores, solo existía una única forma de salvar la isla Itogami, vender la isla a mar y vivir bajo la supuesta protección de los Deva. Senpai, ¿realmente tienes la intención de vender la isla Itogami a mar? Quizás lo haga. Kohou respondió secamente a la seria pregunta de Yukina. Yukina descartó instantáneamente sus palabras. Mentiroso. Eso es una mentira. Absolutamente no harás tal cosa. Alguien decidiendo arbitrariamente sobre el destino de los demás, ¿no es eso lo que más odia Senpai? Yukina lo declaró sin la menor vacilación. Yukina lo había observado todo ese tiempo. Ella lo sabía.
Cuando Kohou poseía el poder del vampiro más poderoso del mundo, ni siquiera había tratado de usarlo por su propio bien. Había buscado el poder para proteger a los más débiles, como su hermana menor, Nagise, y la 12ª Aurora, de aquellos que jugarían con sus destinos y pisotearían su dignidad a través de la violencia. Esos eran los enemigos de Kohou. Es por eso que absolutamente nunca aceptaría el gobierno de los Deva. Kohou nunca podría aceptar la forma de pensar de Saria Ren, quien busca gobernar a la humanidad a través del miedo con las ojivas Kenju. Sin embargo, Senpai, si rechazas la propuesta de Ladley-san, Mar probablemente usará las ojivas Kenju, y millones de personas pagarán el precio. Si eso sucede, asumirás la responsabilidad de aquellos que mueren solo. Eso es lo que harías. Los ojos llorosos de Yukina vacilaron. Su voz era incoherente, sus palabras quedaron atrapadas en su garganta. Kohou parecía perplejo mientras miraba a Yukina. ¿Y Meraji, podría ser esa la razón por la que intentaste hundir la isla Itogami? ¿Por qué no querías que me sintiera responsable de un genocidio? No sabía qué más hacer. Yukina sacudió la cabeza irregularmente como una niña pequeña. Kohou quería que todas las personas estuvieran a salvo, los sentimientos de Yukina no se podían comparar con eso. Ella pensó que al menos podría soportar el pecado de destruir la isla Itogami en lugar de Kohou. Está bien, Imeraji. Nos ocuparemos de las ojivas Kenju de alguna manera. Como Yukina tenía una expresión desesperada, Kohou se puso de pie y le dio una palmadita en la cabeza. Yukina se secó las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Lo harás, senpai? No solo yo. Nos ocuparemos de ello. No vamos a dejar que Saria Ren haga lo que quiera. Kohou dijo esto en un tono extrañamente firme. Luego, aparentemente recordando, le entregó a Yukina un estuche de instrumentos musicales que estaba detrás del sofá. Era un estuche para un bajo. Entonces, Imeraji, te estoy devolviendo esto. Haz lo que quieras con ella. Sekkarou. Yukina abrió mucho los ojos con sorpresa cuando aceptó el estuche. Con Sekkarou, Yukina podría ir y tratar de destruir la piedra angular de nuevo. Seguramente Kohou lo entendía, pero era como si estuviera diciendo, confío en tu decisión, Imeraji. ¿Ya es tan tarde? Vaya, me quedé dormido. Será mejor que me prepare y me vaya. Al darse cuenta de que eran más de las 3 de la tarde, Kohou rápidamente comenzó a vestirse. ¿Prepararte?, preguntó Yukina, aún abrazando el estuche. Sí, asintió Kohou casualmente. Me reuniré con Ladley Ren esta noche a las 7 de la tarde justo después del atardecer. ¿Qué vas a hacer, Imeraji? ¿Vendrás conmigo? Yo no estoy calificada para participar en una reunión con Mar, ya no. Yukina negó débilmente con la cabeza. Yukina había intentado hundir la isla Itogami para obstruir las negociaciones entre Kohou y Mar. ¿Cómo puedo mostrar mi cara en la reunión ahora?, pensó Yukina. ¿Calificada? No creo que Asahi o Kazuko estén calificadas para eso, y para el caso, yo menos. Kohou miró a Yukina con una expresión desconcertada. Luego se encogió de hombros, pensando, bien. Supongo que no puedes dar una respuesta inmediata, Si quieres venir, ven. Decide lo que quieras, Imeraji. Nos vemos. Tomando varios dulces de la mesa y metiéndoselos en la boca en lugar del almuerzo, Kohou se apresuró a salir por la puerta. Sin siquiera cerrar la puerta parecía un comportamiento descuidado, pero Yukina pensó que era propio de él. Era lo mismo que devolverle a Yukina su lanza. Que cree en ella suena mucho mejor, pero el punto era que era demasiado abierto y confiado con la gente. ¿Realmente planeaba trabajar como gobernante de la isla Itogami armado con grandes poderes vampíricos y esa personalidad a medias? Ella no pudo evitar preocuparse. No podía quitarle los ojos de encima. Por eso tenía que vigilarlo, diligentemente, apropiadamente. Dios, qué vampiro tan problemático eres. Limpiando furiosamente las lágrimas de sus ojos, Yukina levantó bruscamente la barbilla. Había un destello poderoso en sus ojos, el destello de alguien que ha dejado algo pesado atrás. Parte 6. En la entrada del túnel norte a la Keystone Gate, la voz sollozante de una chica resonaba en una celda de detención en el cuartel general de la guardia de la isla. Era una voz de llanto llena de melancolía y tristeza. Déjame morir ya. Incluso si estuviera bajo control mental, cortarme el vientre es la única forma en que puedo compensar el haber apuntado mi espada contra Koyomi-sama de los 3 santos. Yukina, lo siento mucho. Perdóname, pero ¿seré la primera en pasar de esta vida? La oradora era una chica alta y esbelta con las rodillas pegadas al pecho.
A pesar de todas sus palabras exageradas, ambas manos estaban atadas a su espalda, lo que le dificultaba usar el baño sola, y mucho menos cortarse el vientre. Originalmente, ni siquiera habían planeado detenerla, pero su llanto y despotricación se volvieron molestos, por lo que la arrojaron a la celda de detención de la guardia de la isla para deshacerse de la molestia. Cierra la boca. Eres demasiado ruidosa, chica con cola de caballo de la organización Rey León. Si vas a cortarte el vientre, hazlo en otro lugar. Oye, gato callejero. Mi vestido no es un rascador. Oye, no lo muerdas. Minamiya Natsuki, confinada dentro de la misma celda, habló con claro disgusto. Habiendo fracasado en su incursión en la piedra angular, Natsuki y las demás estaban siendo tratadas como criminales mágicas por la isla Itogami. Dejando a un lado a las heridas Himeraji Yukina y Shizuke Koyomi, era natural que la ilesa Natsuki fuera detenida. El problema era que ella estaba compartiendo una celda con una Sayake profundamente deprimida, y el familiar gato negro de Endou. Ahora que el vínculo mágico con Yukari se había cortado, el familiar de Yukari se había convertido en un gato ordinario y de mal comportamiento. Además de eso, el interior de la celda estaba cubierto por una barrera de purificación, por lo que no podía usar ni un solo hechizo. Incluso Natsuki no la podía romper, lo que solo servía para hacerla acumular una cantidad considerable de estrés. Fue entonces cuando una voz burlona le habló a Natsuki desde el otro lado de las barras. Hola, Sensei-chan. Wow, mírate, eres como una princesa cautiva. Bueno, sin embargo, no eres lo suficientemente sexy para el papel. El rostro del hombre tenía una sonrisa amistosa. Natsuki levantó la mirada sin decir una palabra. Era un hombre de mediana edad, bronceado y de mirada impetuosa. Su cabello estaba despeinado, aparentemente cortado con un cuchillo, y se destacaba la barba incipiente en su barbilla. Llevaba una gabardina de cuero que combinaba con su otra ropa. Parecía un miembro de la mafia de antaño, o tal vez un detective privado con mala suerte. Era Aketsuki Gahou, un arqueólogo. ¿Qué quieres, saqueador de tumbas? No te voy a prestar dinero. Natsuki habló con un aire de sincero desdén. Gahou hizo una mueca como si estuviera ligeramente desconcertado. Oye, no vine aquí para pedirte un préstamo. Mi estúpido hijo me pidió que te hiciera una visita. Aketsuki Gahou, ¿te pidió un favor? A ti. Los ojos de Natsuki se abrieron de sorpresa. Su expresión era la de una niña mirando cerdos volando por el cielo. Oye, no tienes que estar tan sorprendida, soy su padre. Su padre biológico. Gahou enfatizó sus palabras, aparentemente ofendido. Resopló Natsuki, descartando la objeción de Gahou. Espera, ¿quién volvió de la muerte? ¿Qué le dijiste? No eres una buena adivinadora. ¿Cómo se esperaba de Sensei-chan, Las comisuras de los labios de Gahou se elevaron en una mirada lasciva. Natsuki apretó los dientes audiblemente. Aketsuki Gahou, también conocido como aquel que volvió de la muerte, era uno de los pocos que invadió una ruina deva y regresó con vida. En un momento como este, lo único que Gahou le preguntaría a su padre sería información sobre las necrópolis. Bueno, en todo caso, soy más un hombre de acción que un charlatán, pero el mocoso realmente insistió, así que le hablé un poco sobre los viejos tiempos. Eludiendo hábilmente el seguimiento de Natsuki, Gahou siguió divagando con no poco orgullo. Al parecer, estaba bastante complacido de que su hijo hubiera dependido de él para algo. ¿Tu hijo tiene la intención de comenzar algo contra Mar?, preguntó Natsuki, tratando de acortar la larga explicación de Gahou. ¿Por qué no lo descubres con tus propios ojos? Gahou hizo un sonido agradable en su garganta cuando tocó la puerta en la cerradura de la celda de detención. Clic-dic, repitió un pequeño y espeluznante sonido metálico mientras la resistente cerradura se abría de inmediato. Aketsuki Gahou había regresado de una necrópolis, pero incluso en este momento, su cuerpo aún se encontraba en la frontera entre el mundo real y el otro. Meter la mano dentro del objeto metálico y forzar la apertura del cilindro mecánico era tan difícil para él como arrancar una bolsa de plástico del supermercado más cercano. Bueno, como su guardián, me sentiría mejor si Sensei-chan lo cuidara bien. Y tú, como candidata a novia de mi hijo, necesitas mostrar tu lado bueno, ¿verdad? Guiando a Natsuki y compañía fuera de la celda, Gahou hizo un guiño engreído. Las mejillas de Sayake se enrojecieron ante la mención de ser la novia de su hijo. Oh no, no podría, pensó, sonrojándose mientras Natsuki suspiraba con profunda molestia. Padre obsesionado.
Golpeado directamente en la cara por el insulto de Natsuki, Gahou levantó las cejas con diversión. No lo negaré. Mientras hablaba, Gahou recogió al gato negro que jugaba con el vestido de Natsuki. Parte 7. A medida que se ponía el sol, la Academia Saikai se volvió inusualmente silenciosa. Los residentes cercanos que se refugiaron dentro de la escuela se habían ido a casa con la conclusión de la guerra electoral. Como las clases no se habían reanudado, tampoco había estudiantes alrededor. Los rayos del sol poniente tiñeron de rojo el desolado edificio del campus, con sombras complejas proyectadas solo por los pupitres y las sillas de las aulas. Unos pocos estudiantes se habían colado en la azotea de ese edificio del campus, Yasei Asahi, Kazugaya Shizuri Castiella, y con una capa negra a la que no estaba acostumbrado, Kohou. Gracias a los efectos del discurso de Aiba Sensei, los alrededores de la Keystone Gate estaban alborotados, una situación que hacía imprudente cualquier enfoque descuidado. Hubo continuos enfrentamientos en las calles entre partidarios y opositores de la política a la corporación administrativa. De separarse del gobierno japonés y negociar con Mar por su cuenta. No era una gran situación para negociar con terroristas, pero incluso mientras esto continuaba, se acercaba el momento de la reunión con Ladley Ren. Fue entonces cuando Kohou y los demás de repente decidieron cambiar el lugar de las negociaciones. Querían un sitio con un tamaño decente, sin signos de vida en el área y su propia conexión de red privada a la Keystone Gate. Por lo tanto, Kohou y los demás eligieron un lugar que conocían bien, en otras palabras, la Academia Saikai. Lo siento, Kanase, empujando el papel más peligroso sobre ti de esta manera. Inclinándose contra la cerca de la azotea, Kohou habló en un smartphone prestado. Su pantalla mostraba a Kanase Kanen. Era una videollamada en tiempo real, pero la mala señal de transmisión oscureció la imagen con mucha estática. Aún así, era más que suficiente para que el hermoso y suave rostro de Kanen brillara. Por el momento, Kanen vestía un traje de neopreno perfectamente ceñido. Esto enfatizaba su delicada, pero sorprendentemente femenina figura, de alguna manera dejando a Kohou sin saber dónde deberían descansar sus ojos. Ya sea que supiera de los pensamientos indecentes de Kohou o no, Kanen levantó ambos brazos por encima de su cabeza como para enfatizar esas líneas corporales a propósito. Está bien. Es muy lindo. Lindo, ¿verdad? La pequeña pantalla del smartphone lo cortó, pero el recuerdo de lo que estaba fuera del cuadro de vídeo trajo una expresión conflictuada sobre Kohou. No hay necesidad de preocuparse. Después de todo, estoy con Kanon-san. Interrumpiendo su conversación con Kanen, Iguchi Yume asomó la cabeza por la parte inferior de la pantalla. Llevaba el uniforme de una famosa academia femenina, como de costumbre. Sí. Cuídate tú también, Yume-chan. Kohou habló con seriedad. Por varias razones, Yume y Kanen estaban tomando medidas independientes muy alejadas de Kohou y compañía. Eran las cartas de triunfo de Kohou en las negociaciones con Mar. Por supuesto, no había garantía de que todo saldría bien. Si el plan fracasaba, las chicas estarían expuestas a un gran peligro. Yume y Kanen entendían esto muy bien y sin embargo aceptaron sus deberes. Sin embargo, habían solicitado una compensación justa, sí. A cambio, no olvides tu promesa. Es una cita, solo nosotros dos. Yume acercó su rostro a la cámara mientras afirmaba esto. Kohou le dio una sonrisa forzada y asintió. Sí, está bien, no lo olvidaré. ¿Qué tal una caja de arena en el parque? Te parezco una estudiante de jardín infantil. Por favor, quiero una cita más adulta. Dices, adulta, pero, La objeción genuinamente indignada de Yume puso a Kohou en un gran aprieto. Incluso si era bastante madura para su edad, Yume era una estudiante de primaria. Kohou sintió que sería tratado como un criminal si la llevaba al lugar equivocado. A mí también me gustaría eso. Al escuchar el intercambio entre Yume y Kohou, Kanen levantó la mano tímidamente y con reserva. ¿Tú también, Kanen? Sí. Una cita de adultos. Karen defendiéndose con fuerza por sí misma por una vez hizo que Kohou se sintiera aún más arrinconado. Dejando a un lado los problemas de edad, ir a una cita adulta con una amiga de su hermana menor se sentía mal por derecho propio, más aún porque Kanen ya era la sierva de sangre de Kohou. Es una promesa. No lo olvides. No lo olvides. Después de que las voces de la pareja pronunciaran esas palabras para impulsar el punto, la videollamada se cortó. Estaban realmente más allá del alcance de la señal. Kohou suspiró con alivio, sintiendo como si lo hubieran rescatado. De repente, una voz se dirigió a él desde atrás. Una cita de adultos, es. Es así. El tono plano y glacial hizo que Kohou mirara hacia atrás con torpeza. De pie allí estaba una colegiala de la Academia Saikai con un estuche negro muy familiar en la espalda. Su aparición repentina no provocó ningún cambio en las expresiones de Yase y Asahi. El único sorprendido era Kohou. Y Meraji. Y pensar, en el breve tiempo que no te veía, le prometiste una cita adulta no solo a Kanon-chan, sino incluso a Yume-chan.
Realmente no puedo bajar la guardia alrededor de un vampiro como tú ni por un momento. La expresión de Yukina estaba claramente molesta mientras suspiraba profundamente. Así es, estuvo de acuerdo Sisuri. Por alguna razón, ni Asahi ni Yase intentaron refutarlos. Espera un segundo, tienes que entender lo que acabas de escuchar, ¿verdad? Es una recompensa por su cooperación, no es que les pedí que salieran a divertirse, ellas fueron las que, bueno, está bien, de verdad. Te observaré muy de cerca hasta el final para asegurarme de que no actúes de manera indecente hacia Yume-chan y Kanon-chan, senpai. Yukina levantó bruscamente la cara y le lanzó a Kohou una poderosa mirada. Su comportamiento dejó a Kohou desconcertado. No sabía que había cambiado su estado mental, pero Yukina parecía una persona completamente diferente a la que era esa mañana. Observa, espera, Imeraji, tu misión ya terminó, ¿verdad? Soy un guerrera chamán de la organización Rey León. De acuerdo con la Ley de Magos de Ataque, sección 75, tengo el deber y la autoridad como maga de ataque de actuar para prevenir el terrorismo mágico a gran escala, incluso cuando no estoy de servicio. Las palabras que suenan oficiales hicieron que Kohou parpadeara con fuerza. Encontró lo que ella había dicho completamente incomprensible. En lugar de Kohou, completamente confundido, Yase se rió con un k. Sentado en el clásico estilo delincuente en la esquina del techo, se puso de pie, mirando a Yukina con admiración por razones desconocidas. Ya veo, el deber de un mago de ataque es detener el crimen. Es un poco agresivo, pero marca todas las casillas correctas. Sí. Yukina asintió con firmeza. Kohou aún no podía entender lo que querían decir. ¿Qué quieres decir, Yase? Mientras no tengan una buena razón para no hacerlo, cualquier persona con una licencia de mago de ataque que tenga conocimiento de terrorismo mágico a gran escala, tiene el deber de detenerlo, incluso si está fuera de servicio o fuera de su jurisdicción. En otras palabras, Imeraji puede actuar como observadora de un atroz criminal mágico totalmente independiente a la organización Rey León. Atroz criminal mágico. Espera, no estás hablando de mí, ¿verdad? Esto no está bien, reflejaba la forma en que Kohou torció los labios, pero ya se habló con un aire racional. Hasta ahora, el gobierno de Japón nunca reconoció públicamente que el cuarto progenitor existiera. Es por eso que Imeraji-chan terminó vigilándote por orden de la organización Rey León. Ahora, sin embargo, eres el vampiro desconocido que heredó los Kenjus de The Blood. Esa es razón suficiente para convertirte en un objetivo de observación. Considerando el daño que has infligido en la isla Itogami hasta la fecha, eres un criminal bastante atroz. Asahi sonrió ampliamente mientras hablaba. Todo eso fue algo inevitable, murmuró Kohou para sí mismo con clara insatisfacción. En primer lugar, Asahi estaba involucrada en muchos de los incidentes que ocurrían en la isla, por lo que contaba como cómplice de al menos la mitad de sus fechorías. Imeraji Yukina, esa es la respuesta a la que has llegado. Sisuri, en silencio hasta ese momento, miró a Yukina, preguntando con una expresión aguda en su rostro. Ella tuvo un mal presentimiento mientras miraba entre las caras de la pareja. Sisuri y Yukina se habían estado peleando muy seriamente en el estrato más bajo de la Keystone Gate solo la noche anterior. La pelea había terminado en empate en lugar de un claro ganador. Sabiendo que ambas odiaban perder, estaba un poco preocupado de que continuaran donde lo habían dejado. Sí, soy la observadora de Akatsuki-senpai, tal como lo he sido y siempre lo seré. Yukina miró fijamente a Sisuri mientras hablaba. Las dos continuaron mirándose por un segundo más. Resopló Sisuri, sonriendo mientras bajaba los hombros. No porque la organización Rey León lo ordene, sino porque tú lo decidiste. Eso nos hace iguales de ahora en adelante. Así es. Yukina también sonrió. Sisuri, la última paladín de Gisela, había elegido prestarle a Kohou su fuerza por voluntad propia. Ahora Yukina era igual, actuando independientemente de las órdenes de la organización Rey León. Quizás gracias a eso, la atmósfera hostil entre Yukina y Sisuri se desvaneció como si nunca hubiera existido. Al darse cuenta de esto, Kohou respiró aliviado como un globo que se desinfla. Sisuri suspiró con exasperación, mirando fijamente a Kohou mientras actuaba así. Realmente debo decir, Kohou, ese manto no es algo pretencioso. Eres la última persona de la que quiero escuchar eso, pero sí, es un poco difícil moverse con esta cosa. Volviendo a mirar a Sisuri, aún con su tocado de monja azul, Kohou giró un hombro. Kohou vestía una capa de color negro azabache. Asahi se la había impuesto a la fuerza, diciendo que aumentaba su factor de intimidación. También tenía un peinado endurecido con gel, que daba una impresión muy diferente a la normal. No tenía idea de si se veía bien en él, pero el hecho era que simplemente no podía calmarse con ese atuendo desconocido. Esto es tu culpa por no querer usar un traje, así que te aguantas. No puedes presentarte a las negociaciones con el uniforme de la Academia Saikai. Asahi reprendió al agrio Kohou. Se vio obligado a admitir que ella tenía razón, pero aún así.
Estas negociaciones con Ladli no son públicas, entonces, ¿por qué no puedo usar lo que sea? Porque te ves más digno así. Asahi lo regañó como si estuviera regañando a un niño molesto. Yukina interrumpió la guerra de palabras sin sentido de Kohou y Asahi con una expresión muy seria. Más importante aún, Senpai, ¿cómo pretendes negociar con Ladli-san? No me digas que pretendes unir fuerzas con Mar y convertirte en enemigo de todo el mundo. Bueno, pensé que eso tampoco sería tan malo. Volviendo a mirar a la preocupada Yukina, Kohou le dedicó una sonrisa muy sugerente. Asahi. Entrecerró los ojos con visible diversión. Si hacemos eso, nos convertiremos en algunos de los criminales más grandes de la historia. ¿En serio quieres decir eso? La mirada en los ojos de Yukina se agudizó. El destino del mundo descansaba sobre estas negociaciones, pero Kohou y los demás no se estaban comportando tensos en absoluto. Esto pareció molestar a la chica, pero Kohou miró a la iracunda Yukina con una divertida sonrisa. Si hago eso, me detendrás, ¿verdad, Imeraji? Ah. Yukina dejó de moverse, aparentemente conmocionada. Entonces, por alguna razón, actuó como siempre, demasiado seria, asintiendo con poderosa determinación. Sí. Soy tu observadora solo con este propósito. Poco después de eso, la isla Itogami fue envuelta por una intensa aura mágica. Círculos mágicos complejos sostenidos por una gran energía mágica flotaban en el cielo, aún teñidos por vestigios de luz roja. Era la enorme puerta que conducía a Nod. Sus rastros finales se extinguieron, el sol se hundió por completo en el horizonte del agua. La puesta de sol, Inconscientemente, una áspera sonrisa cruzó el rostro de Kohou mientras hablaba. Esto anunció el final del día en la isla artificial del verano eterno, indicando que la noche había llegado al santuario demoníaco. Un rugido como un trueno resonó, y una esfera color ceniza apareció sobre las cabezas de Kohou y los demás. La enorme fortaleza flotaba en el cielo como una segunda luna, el castillo señorial proveniente de otro mundo. Eso es, una necrópolis. Un murmullo silencioso salió de Yukina mientras miraba hacia el cielo. El santuario demoníaco se encontraba con esta necrópolis por segunda vez. Era el comienzo de las negociaciones con el destino del mundo en juego.